Buenas tardes, Araceli, aquí nos está saludando por la... Ya, en honor al tiempo, siendo las 17:40 del día 23 de octubre del año 2025, se da inicio a este webinar relativo al proceso de calificaciones. Como ustedes muy bien saben, todos los años, dentro de nuestros deberes gremiales, una de las partes más intensas que dice relación con la defensa gremial ocurre durante el proceso de las calificaciones. A partir de que yo todos los años también estamos preocupados del acompañamiento necesario y por esta razón decidimos nuevamente, así como también ha ocurrido en otros años, eh, iniciar un webinar relativo a dicho tema con los mejores expositores, teniendo también nuevas herramientas y actualmente contando con un nuevo presidente. Eh, Sin mayor preámbulo, le quiero dar la palabra de inicio y el saludo protocolar para todos ustedes a nuestro presidente, don Nicolás Santibáñez. Adelante, presidente. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los que están conectados. Muy buenas tardes. Cariñosamente les saludo. Eh, Ciertamente en esta época es un momento que debemos estar más preparados. Y la diferencia entre una persona que está capacitada y a la que no está capacitada hay un abismo. Creemos que es necesario como asociación de empleados y empleadas hacer esa diferencia. Así que le agradezco primero al equipo que está encargado de esto, don Juan Carlos, doña Karen, perdón, que doña Karen Mendoza, nuestra secretaria nacional, y también a don Marcelo Barrio, nuestro abogado, que ha tenido un gran trabajo. Y hoy día, coyunturalmente, quien hace la diferencia entre uno y otros es la capacitación que tengamos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser ese enlace y llevar con nosotros el mensaje para cambiar el futuro y muchas veces poder con esto ayudar a nuestras compañeras y compañeros de las regionales. En la etapa, y como don Juan Carlos, yo les dije el otro día, también les confieso a ustedes, que no hiciera webinar hoy día, que esperáramos unos días, pero me dijo, presidente, estamos en pleno periodo de precalificaciones. El plazo año a año se nos viene encima y siempre esperamos un plazo más y esperamos unos días más. Creo que la diferencia la hacemos nosotros. ¿Ya? Debemos estar preparados, debemos estar eficientemente adelantados a lo que viene para comenzar un proceso diferente. Agradezco la insistencia de don Juan Carlos para llevar adelante. Esta sesión será grabada para que todos y todas la puedan tener y para que de esta manera podamos también tener un insumo que sirva en el tiempo para generar un proceso de cambio. Acá, quienes son las personas que van a dirigir esto, en definitiva, esta presentación y en temas técnicos, Karin Mendoza, nuestra secretaria nacional, y don Marcelo Barrio, nuestro abogado, quienes le entregaran también insumos tanto técnicos como también algunos antecedentes y formatos para desarrollar su trabajo gremial y también para nuestros socios y socias. Aquí no solamente esta webinar está dirigido a nuestros dirigentes, está dirigido para todos nuestros compañeros y compañeras. Así que junto con dar las gracias de la participación, les insto que sigamos trabajando en conjunto para generar una mejor tener mejores condiciones laborales. Esto nos ayuda a todos. ¿Ya? Es transversal. Las calificaciones son transversales y es un proceso que debemos estar nosotros capacitados. Así que sin más palabras, don Juan Carlos, le agradezco para que sigan adelante, doña Karen también y don Marcelo. También le manifiesto que durante la reunión tendré que conectarme a otra reunión que tenemos con los gremios, como ya había adelantado don Juan Carlos, pero les deseo mucho éxito en esta parte y recuerden que va a estar grabado esto y que puede ser también pasado a sus compañeros para que tengan un elemento y fundamento para realizar cualquier tipo de acción frente a una calificación que les pueda parecer perjudicial. Así que un abrazo y muchas gracias a todos y todas. Ya, muchas gracias, señor presidente. Para continuar y ir avanzando y optimizar los tiempos, vamos a dar paso a nuestra primera expositora. Eh,
Ella es doña Karin Mendoza. Pero antes de eso, indicarles, la estructura del webinar va a ser de la siguiente forma. Van a haber dos expositores, que es doña Karin Mendoza y nuestro asesor jurídico, don Marcelo Barrios. Este, cada uno de ellos va a exponer respecto y tienen material de apoyo. Y la ronda de preguntas la vamos a dejar para el final, ¿ya? Igual, ojalá que puedan hacer la ronda de preguntas en vivo y en directo, pero si tienen preguntas o no se pueden comunicar directamente, recuerden la forma de comunicarse a través levantando la mano para estar atentos y también para hacer las preguntas relativas también por chat, para también estar atentos ahí y en el momento de la ronda de preguntas final también poder leerlas y consultarle a cada uno de los expositores. Si la pregunta va dirigida, va por escrito, va dirigida a alguno de los expositores en particular, por favor señalar también el nombre del expositor para que tome conocimiento también. Ahora sí, continuando, la primera expositora es doña Karin Mendoza. Ella es abogada, es magíster en gestión y políticas públicas, diplomada en herramientas de gestión sindical, diplomada también en herramientas de abordaje contra la violencia de género, expresidenta nacional de ANEJUT Chile, ex vicepresidenta nacional de ANEJUT Chile, expresidenta regional y secretaria actual regional no, y secretaria regional también de ANEJUT Concepción. Ella es nuestra actual secretaria nacional de ANEJUT Chile y le damos las gracias también y la bienvenida para que pueda desde ya partir con su exposición. Adelante, señora Karim. Muchas gracias por la presentación y por los saludos del señor presidente. Agradezco la asistencia de cada uno de ustedes. Refleja que hay un interés por superarse cada día y eso es importante. Y justamente de eso vamos a hablar hoy día. Voy a compartirles pantalla para comenzar con mi presentación. ¿Se ve? No, Karim, no estás compartiendo todavía. Ya, dame un segundo. Es el, es la flechita que está en Sí. el medio del menú de abajo. Ujú. Ahí sí, ahora sí. Ahora sí. ¿La Ahora ven sí, completa? ¿La ven en modo presentación? No, la estamos viendo con todas las ventanas al Todas costado. las cosas. ¿Ahí? Ahora sí. ahora sí. Perfecto. Bueno. Como les decía, y como bien me antecedió también en el saludo inicial el presidente, hoy vamos a hablar en clave de estrategias para cómo afrontar una defensa gremial y además para quienes son socios y socias, para que conozcan sus derechos y aprendan también, que es en nuestro propósito, a, a saber utilizar las herramientas que tenemos, ¿ya? Para poder ejercer nuestros derechos y darle relevancia también a lo que vamos a ir construyendo durante esta jornada. El tema que nos convoca sobre el régimen de calificaciones está contenido en el Acta 142-2015, pero también esta norma nace al alero de la estructura de nuestro Código Orgánico en el artículo 273 y allí se define cuál es el concepto de las calificaciones. Entendamos que las calificaciones forman parte de nuestra carrera funcionaria, ¿ya? La carrera funcionaria tiene tres aristas: las calificaciones, el régimen disciplinario y la capacitación. ¿De acuerdo? Nosotros hoy vamos a abordar las calificaciones, ¿ya? El Pleno de la Corte Suprema, hace pocos años atrás, decidió que había que hacer una revisión porque el sistema representaba, hasta antes de 2015, un halo de opacidad. Y este halo de opacidad estaba dado porque no había mucha transparencia del proceso y había mucha crítica respecto de la ineficacia que tenía, que era demasiado subjetivo y por supuesto poco transparente. Hoy yo quiero que nos enfoquemos en que nos vamos a revisar solamente un autoacordado. Hoy día vamos a analizar esta temática como una herramienta importante
que moldea nuestra carrera y nuestra trayectoria profesional. Esta acta, este instrumento, es clave para que nosotros podamos ahondar más sobre la meritocracia y sobre el ascenso que podemos tener en el Poder Judicial. Quiero que nos quedemos hoy día, al comenzar con este análisis, con que el objetivo de esta presentación es que debemos entenderla, el Acta 142 y el régimen de calificaciones, como un deber, y que dominarla va a ser una estrategia para nuestra carrera. Dicho esto, entonces, me concierne decirles cuál es el objetivo de este instrumento. Y el objetivo central y claro que tiene es medir la eficiencia, por cierto, nuestra responsabilidad funcionaria y también para garantizar nuestro perfeccionamiento y ascenso. Este régimen de calificaciones es un proceso anual que se da inicio desde el 1 de noviembre, estamos al revés, desde el 31 de octubre y el 1 de noviembre, y no puede exceder el 31 de enero de cada año, ¿ya? Entonces nosotros partimos en el mes de octubre con el proceso de precalificaciones, el 31 de octubre, por eso que quisimos hacer esta actividad antes. Y ya formalmente el proceso de calificaciones comienza el 1 de noviembre. Vamos a ver y analizar con más detalle por qué no puede excederse hasta el 31 de enero de cada año, ¿ya? Y es precisamente porque tenemos etapas en las cuales nosotros tenemos la posibilidad de impugnar nuestra calificación anual. Lo que tenemos que tener en claro que la calificación anual no es un castigo, tampoco es un favor. La calificación anual es una evaluación continua que exige una mirada siempre en 360 grados y que habla de nuestro desempeño durante todo el año, no solamente el final y no solamente entre el periodo que les señalé, desde el 31 de octubre, formalmente desde el 1 de noviembre, hasta que no exceda desde el 31 de enero de cada año, ¿ya? Entonces, se suele pensar erradamente que la calificación únicamente está diseñada para que nosotros tengamos un buen comportamiento o se exalte un supuesto mal comportamiento en este periodo. Esto durante todo el año, ¿ya? Y no solamente aplica para nosotros, sino que aplica para todos los estamentos del Poder Judicial. La calificación, como es un procedimiento legal, reglado, ¿ya? Tiene un fundamento objetivo y así ha pretendido establecerse en esta acta, ¿ya? La calificación siempre debe ser en base a antecedentes objetivos y que debe también ponderarse criterios o subfactores que van a justificar la calificación y en consecuencia también van a servir de argumento para posicionar al funcionario, juez o juez, administrador o el trabajador que sea del Poder Judicial dentro de una lista, ¿ya? Y esa lista es la que a nosotros nos va a definir nuestra carrera. Entonces, volviendo al punto, dentro de estos elementos objetivos y criterios objetivos específicos de la ponderación de la calificación se encuentran, en primer lugar, aquellos que son de corte objetivo, que es la conducta funcionaria, que es mi desempeño observado durante todo el año, las anotaciones practicadas en la hoja de vida, las buenas y las malas, y también el informe de la calificación del año anterior. Dentro de los criterios o subfactores de la calificación se encuentran la responsabilidad, la capacidad, conocimientos, iniciativa, eficiencia, afán de superación, relaciones humanas y atención al público. Para que este proceso tenga un sustento, es fundamental que entendamos que la objetividad es el pilar de este proceso para que sea entendido como un proceso justo. El acta se fundamenta en la conducta funcionaria, en el desempeño y en esos 8 criterios claves que le acabo de señalar, que vuelvo a mencionar los más importantes: la responsabilidad, la iniciativa y las relaciones humanas. Les pido que pongan atención en lo siguiente. Es fundamental
que los evaluadores o evaluadoras eviten la instrumentalización de este proceso. ¿Qué significa esto? Cero estereotipos. La evaluación debe basarse en hechos y resultados, no en prejuicios sobre una persona, tampoco en su edad o en su procedencia. Se debe aplicar perspectiva de género. Pongámonos los anteojos de género. Debemos asegurar que los criterios que se apliquen sean de manera equitativa, reconociendo aquellos factores como el cuidado o la maternidad, no como un elemento que tienda a castigarse. Por el contrario, son elementos que deben tenerse en cuenta como elementos que no pueden ser considerados con sesgo en una evaluación inconsciente, porque de todas maneras lo que se busca es un desempeño independientemente de los problemas asociados al género. Y eso aplica especialmente para las precalificaciones. Inicio del procedimiento es lo que vamos a ver a continuación. Lo he mencionado, en nuestro proceso de calificaciones inicia con este periodo de la precalificación. Y esta etapa es muy fundamental, porque en esta etapa nosotros, los empleados y empleadas, integramos las comisiones de precalificaciones para evaluar a nuestros pares. Qué importante. Por eso es necesaria y fundamental la capacitación que estamos ofreciendo el día de hoy y que también ANEJU Chile ha venido realizando en años anteriores. En esta etapa, los representantes de nuestro estamento, del estamento personal, van a proponer un puntaje, el cual debe ser rigurosamente consensuado con los demás integrantes de la comisión evaluadora. Aquí quiero dejar un mensaje crucial para quienes estén integrando en este momento en representación de nuestro escalafón empleado estos comités. Es vital que cada representante en esta comisión exija la aplicación de criterios claros y medibles, no criterios subjetivos. La ambigüedad que pueda existir en este proceso es el primer paso que vamos a dar hacia la injusticia. La objetividad es la base y es la primera línea de defensa de la carrera funcionaria. Hago énfasis y lo pongo con colores de neón porque realmente es importante entender cómo puede afectar un criterio subjetivo en una mala calificación, siendo que es un proceso reglado. Entonces, dentro de estos antecedentes positivos o negativos que pueda ponderar la comisión, analicemos cuáles podrían ser los positivos, que nos hablen del mérito de la persona funcionaria que se está evaluando. Sin duda que la obtención de diplomados, de posgrados, la puntualidad, el acatamiento de los deberes, el realizar cometidos especiales o labores adicionales que destaquen su funcionamiento, es un mérito que debe tenerse en cuenta al momento de la precalificación. ¿Cuáles son los elementos negativos? Aquellos que producen el denominado demérito del funcionario o funcionaria. Sin duda que las medidas disciplinarias, pero aquellas que estén ejecutoriadas, no aquellas que la persona se encuentre dentro de una investigación sumaria en el periodo de las calificaciones. Esto cobra mucha importancia. No es baladí que yo lo cite y lo ponga en esos términos, medidas disciplinarias ejecutoriadas. No puede rebajarse o usarse de pretexto para rebajar la calificación y en consecuencia que exista una variación en la lista de calificación de un funcionario o funcionaria por estar sometido a una investigación sumaria que se encuentre con una medida totalmente ejecutoriada. Porque la ley dice expresamente que las medidas disciplinarias deben ser tenidas en cuenta y esa es su finalidad en el periodo de calificación respectivo en el cual fue impuesta y en que se encuentra ejecutoriada. El grave problema que existe en el Poder Judicial es que en cuanto a las medidas disciplinarias se perpetúan en nuestra hoja de vida. No es válido, no es legal que la comisión ni tampoco el órgano calificador basen su fundamento, su argumentación para mantener una calificación baja o peor aún para bajarla, argumentando que el funcionario o funcionaria
tiene más de una anotación en su hoja de vida o más de una medida disciplinaria en su hoja de vida y que ésta corresponda a un periodo anterior al que se está calificando. ¿De acuerdo? Quiero que por favor guarden este mensaje, lo anoten como un apunte, porque nos hemos encontrado con muchas sorpresas. Que al día de hoy, con las actas y con todas las modificaciones que hemos tenido, legales, por cierto, que vienen a proteger nuestra carrera funcionaria, aún nos encontramos con estos groseros casos en los cuales, para tratar de instrumentalizar este mecanismo legal, que es la calificación, se use el argumento de que en la hoja de vida la persona funcionaria tiene más de una anotación y que estas son de años anteriores. ¿Se entiende la idea? Si les queda alguna duda, ustedes luego en la sección de las preguntas me pueden abordar este punto y lo desarrollamos un poquito con mayor detalle. Sigo entonces. Que exista en el caso de los jueces atraso en la dictación de sentencias o fallos, o que exista en cualquier escalafón la inasistencia injustificada a cursos de capacitación. Y también que exista un bajo nivel de sindéresis o de aprendizaje y también un alto margen de error. Eso sin duda que va a influir al momento de evaluar, ¿cierto? Tanto la comisión como el órgano calificador, cuál será la calificación final de la persona que se está evaluando. Tengamos también en consideración que existen casos especiales. ¿Cuáles son esos casos especiales? Si un funcionario o funcionaria no desempeña sus funciones por más de 6 meses, continuos o discontinuos, conserva la calificación del año anterior, a menos que haya estado en lista regular o condicional. También se debe tener presente que en este caso del ausentismo, como un caso especial, nos encontramos quienes somos dirigentes. Nosotros no podemos ser evaluados. Lo estoy citando no como en el caso del ausentismo, sino como las situaciones especiales al momento de las calificaciones. Y eso no es porque sí, es porque nosotros estamos sujetos a un fuero. Porque fácil sería instrumentalizar aún más este procedimiento y definitivamente cobrarnos factura a quienes somos dirigentes o dirigentas al momento de las calificaciones. Es que usted faltó mucho, entonces no puede tener la misma calificación que el funcionario que está acá. Momento, el funcionario que es dirigente está amparado por una ley y además goza de fuero. Por esa razón no puede ser calificado. ¿Se entiende? Vamos avanzando en este análisis para hablar ahora sobre la etapa de la resolución y la nota estándar. Se ha establecido siempre por ley que el órgano calificador aplica una nota estándar que presume un buen comportamiento funcionario. Y esa nota estándar hoy en el Poder Judicial es 6.7. Antes de la vigencia del Acta 142-2015 que estamos analizando hoy, la nota estándar era 6.5. Y es importante esta nota estándar porque sitúa finalmente y parte de la base de la presunción de buena fe de que todos tenemos un buen comportamiento funcionario. Y además, este comportamiento, ¿cierto?, lo reconocemos como el sello o el cumplimiento cabal de todas nuestras funciones. Por eso nos posiciona en el máximo ponderador, que es la lista sobresaliente, como veremos a continuación. Importantísimo es que tengan claro que tanto para subir ese ponderador, esa nota estándar 6.70, como para bajarla, se requiere de una fundamentación obligatoria. Cualquier nota que sea distinta a un 6.7 garantiza que solo los desempeños excepcionales o los que requieren una mejora sean un objeto de un análisis detallado. ¿Qué es lo que promueve esta figura? Esto promueve que exista una eficiencia evaluativa, porque no me voy a estar deteniendo en analizar cada una de las conductas si en definitiva estoy cumpliendo con un estándar. ¿Ya? Entonces es para facilitar también la labor de la calificación. Entonces, en cuanto a las listas, obtenida la calificación, el puntaje que se asigna está
dado entre la escala de notas de 1 a 7. Recordemos, el 6.7 es nuestra nota estándar y puede contener 2 decimales, lo que determina la incorporación a las listas de calificación. La primera lista, la sobresaliente, parte de la nota 6.5 a 7. ¿Cuál es la consecuencia de la incorporación en esta lista? Se ingresa a la lista de méritos. Se exige postular anualmente, además, al programa de perfeccionamiento de la Academia Judicial y si no cumplimos con esta postulación, porque recuerden además que lo que se nos exige a nosotros es postular a la Academia Judicial. Entonces, cumplido todos estos requisitos, estamos dentro del estándar y en consecuencia estamos dentro de la lista de méritos. A continuación de esa lista tenemos la lista muy buena. Y la lista muy buena parte del puntaje 6.0 a 6.49. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Luego tenemos la lista satisfactoria. Y esta lista satisfactoria parte del 5 al 5.99. Luego tenemos la lista regular. Y la lista regular parte de la nota 4 a 4.99. Vamos descendiendo en la calificación y vamos en la lista condicional. Y aquí es donde hay que estar muy atentos. Esta lista parte del ponderador 3.0 a 3.99. Si está por segundo año consecutivo, queda removido de su cargo ipso facto por el solo Ministerio de la Ley. Por eso se llama condicional, ¿ya? Y deficiente que obtenga una calificación anual menor a 3.0 por el solo Ministerio de la Ley, queda automáticamente removido de su cargo. Entonces, el puntaje que lleva la lista de méritos, ¿cierto? Sobresaliente o muy buena, estar en esta lista es el reconocimiento oficial de que usted está listo para el siguiente desafío, que es la hoja de ruta, perdón, para el ascenso que nosotros podamos tener en nuestra carrera funcionaria. Si lamentablemente cae en lista deficiente o en lista condicional por segundo año, entonces la consecuencia, como señalé, es la remoción por el solo Ministerio de la Ley. El sistema nos da una oportunidad de mejora. Por eso establece esta lista condicional. ¿Ya? Nos da la oportunidad de que en un año podamos mejorar. La estrategia acá es sugerir y transmitir que utilicemos esta oportunidad como un plan de trabajo urgente para mejorar nuestra gestión en nuestras funciones. A continuación, vamos a analizar las etapas o los procedimientos de la calificación. Ya mencionamos entonces la primera etapa, que era la precalificación. Tenemos dentro de esta etapa de la precalificación la impugnación o la reclamación de la precalificación. No me voy a detener mucho en estos detalles porque después el abogado que me va a preceder en la palabra, don Marcelo Barrio, va a profundizar un poco más estas temáticas. El precalificado puede reclamar de su puntaje asignado ante la comisión precalificadora dentro del plazo de 3 días hábiles desde la notificación de la precalificación. Luego está la etapa de la resolución de la calificación. Esta etapa nace cuando el órgano calificador respectivo utiliza la nota estándar 6.7 o la presunción del correcto desempeño funcionario y replica esa nota a quienes no tienen entonces un desempeño reprochable ni destacable. Solo se pronuncia y fundamenta en los casos que sean con un puntaje superior o inferior al 6.7. La etapa de la impugnación. La calificación final se notifica de forma privada. Las calificaciones de la Corte Suprema solo son susceptibles de recurso de reposición. Las demás calificaciones son objetos de recurso de apelación. El plazo para interponer el recurso es de 5 días hábiles desde la notificación de la resolución de calificación. ¿Cuándo existe agravio?
cuando existe una disminución en el puntaje que implica un cambio de lista. Aquí pueden observar un cuadro resumen de lo que hemos conversado hasta el momento. Lo pueden ver con más detalle, ¿ya? Eh, Cada una de las etapas que hemos mencionado, como la precalificación, cuánto dura cada etapa, ¿cierto? Y los puntajes. En cuanto a la etapa de la impugnación, la calificación, como señalé, va a ser impugnada dentro de los 5 días contados desde la notificación. Aquí es importante que tengamos en consideración lo siguiente, especialmente para los dirigentes que hoy están conectados. Impugnar no es ser conflictivo, es reclamar justicia. Si una evaluación carece de criterios, se basa en un prejuicio o produce agravio, un cambio en la lista, defenderse impugnando es un derecho irrenunciable, es un acto de dignidad funcionaria. Nuestro rol como dirigentes es defender a nuestros asociados. Si el proceso de calificación fue instrumentalizado o fue aplicado sin objetividad, nuestro deber es utilizar los recursos de reposición o de apelación en su caso para poder resguardar la carrera funcionaria y los derechos de los trabajadores y nuestros asociados a quienes representamos. Quiero concluir esta presentación invitándolos más bien a la defensa gremial. Hemos revisado a grandes rasgos, ¿cierto?, los contenidos del Acta 142, los principales contenidos, pero el mensaje final no quiero que verse sobre únicamente un reglamento. Quiero que por favor queden con el mensaje que es sobre nuestra dignidad y nuestro futuro. Muchas veces la calificación anual ha sido instrumentalizada, se han usado prejuicios, estereotipos, malas prácticas para poner un freno injusto, en definitiva, al avance de nuestra carrera funcionaria o la de algún colega, y eso debe acabar. La calificación no es un castigo, es una herramienta de crecimiento. Por eso, con toda la fuerza de nuestro gremio, queremos dejar hoy como un mensaje para ustedes. Uno, perdamos el miedo. La excelencia que ponemos a diario en nuestros tribunales debe ser reconocida con objetividad total, con perspectiva de género en nuestra evaluación. En segundo lugar, no nos quedemos callados. Si la evaluación se aparta de los hechos y produce un agravio, si bien produce una injusticia, usen su derecho a impugnar. Defender la calificación no nos va a posicionar como malas personas, nos va a posicionar como profesionales que exigimos justicia y respeto a nuestra dignidad de trabajadores y trabajadoras. Termino esta presentación señalándoles que como dirigentes estaremos atentos y vigilantes, que nuestra misión es clara y no nos perdemos. Garantizar el mérito y solo el mérito sea la llave para el ascenso. Así que pongámosle corazón a nuestra pega, defendamos nuestro puntaje con la cabeza en alto y construyamos juntos un poder judicial donde la justicia de verdad empiece por casa. Les dejo un abrazo fraterno y sigamos trabajando unidos por la justicia en Chile. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karin. Eh, en cuanto a lo que acabas de indicar, al final va a haber una ronda de preguntas para que le puedan consultar directamente a nuestra directora y secretaria nacional cualquier duda que tengan. Así que se agradece toda la exposición. Pasamos a nuestro segundo expositor, conocido ya por todos nosotros y que tiene bastante trabajo en esta época también porque está vinculado directamente a nuestra defensa gremial, que es don Marcelo Barrios. Don Marcelo Barrios Orellana es abogado, magíster en educación, postítulo en mediación, postítulo también en litigación penal, postítulo en cultura jurídica y derechos fundamentales de la Universidad de Girona, España, y está cursando actualmente su doctorado en Buenos Aires, Argentina. Em, una de las particularidades que tiene don Marcelo también, y que lo distingue del resto de los asesores jurídicos que pudiésemos haber tenido, que don Marcelo es un exfuncionario,
Así que también pasó por este proceso y vivió y sabe perfectamente a qué nos referimos con todo lo que también acaba de señalar doña Karin. Así que le damos la bienvenida a don Marcelo. Ahí, adelante, por favor. Don Marcelo, no le escucho. Parece que hay un tema de audio ahí. Mm, No, no se le escucha. No sé si el resto le escucha. No, no. No, no se escucha. Ahí vamos a esperar un minuto a ver si don Marcelo puede arreglar su audio. No se escucha. Recién, quien tenía problemas de audio era usted cuando conversamos recién, ¿se acuerda? Yo tuve que, a ver si don Álvaro nos puede ayudar de alguna manera. Pero, a ver, yo puedo tratar de ayudar, pero él tiene que encender su propio micrófono y darle volumen. Sí, no se te escucha, Marcelo, no. A ver si parece que don Marcelo Mm. salió y va a volver a entrar seguramente. Recuerden que este material está siendo grabado y para cualquier socio o socia que se comunique con ustedes y que lamentablemente no pudo ingresar el día de hoy, lo vamos a tener para la distribución, ¿ya? Al igual Sí, como el material didáctico también que estaba preparando doña Karin y don Marcelo, también para les voy poder a ser colgar enviado. aquí en el chat, Juan Carlos, para que le digas a los colegas también. Bueno, desde Secretaría los vamos a despachar por correo, pero para quienes están aquí hoy, se los voy a colgar en este ratito que estamos esperando a Marcelo y puedan tener un tríptico y el PowerPoint de la presentación. Don Muchas gracias, Marcelo, Karin. ¿usted tiene habilitado el micrófono? Sí, ¿no es cierto? Sí, yo lo veo habilitado el micrófono, pero no se escucha. Sí, yo no veo a Marcelo. Aquí está, me parece que Marcelo. No, Lo sí que está. podemos hacer, estaba doña Gemita levantando la mano. Lo que le ¿Cómo? aconsejo a Marcelo previamente, Marcelo, conéctate con el teléfono porque a veces hay problemas, pero deja la conexión del computador para hacer la presentación. Buena idea, presidente. Gemita, cuéntenos. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto de verlo Hola, después de Gemita. tanto tiempo. No, es que Karin ya aprovechó de decir al tiro lo que ella quería consultar. Quería preguntarle si iba a mandar ese material informativo y si nosotros podíamos hacérselo llegar a los socios o era solamente para los dirigentes. Sí, para que lo difundan, de todas maneras. Ya, muchísimas gracias. Doña Teresita Roa también está levantando la mano. Cuéntenos. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos, a los expositores, al presidente de ANJUT, a todos quienes están participando en este webinar. La consulta es, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en algún juzgado el titular y el suplente de la comisión precalificadora no se encuentran? No sé, están con licencia o están haciendo suplencias, no sé, en otros juzgados, que es quienes son representantes del escalafón de empleados. Se designa a otro funcionario para que represente al escalafón, que representa al escalafón de empleados. ¿Dónde se indica esto o qué pasa en esta si ocurriera esta situación? Eh, ¿Puedo responder mientras? Que se soluciona el problema de... Ya, Sí, sí, no hay ya. problema. Lo que pasa es que en el acta estaba reglamentado la situación
No solamente hay un titular, sino también hay un suplente en las comisiones de precalificación. Entonces se puede ir también alternando de que cuando no está ni el titular ni está el suplente, el órgano calificador tiene toda la posibilidad de designar nuevamente una persona, pero obviamente tiene que ser con el respaldo de un decreto económico. No es que cualquiera va a integrar porque sí, si ya se eligió a un representante. Si no va el titular, va el suplente y así va designando el tribunal a falta de. Pero debe existir esa representación. Disculpa, Karin, o sea, por ejemplo, si ocurriera que no estuviera ninguno de los dos, ni el titular ni suplente, ¿quién, quién designa a este nuevo integrante de la comisión precalificadora? El tribunal tiene que Ausencia de los dos. salvaguardar, sí, el tribunal tiene que salvaguardar y nuevamente lo ideal es que el representante sea electo por sus pares. O sea, esa es la premisa. Pero muchas veces en la práctica ocurre que se designa por la jefatura que componga la comisión alguien designado del estamento empleado representando al estamento empleado. ¿Se entiende? Mm, mm. Sí, pero se llama, eh, ¿cómo lo nombraría el juez, el administrador? No sé cómo sería en este caso. O sea, ¿de qué Teresita, forma sería? ¿Directamente? disculpa, disculpa, Karin, Teresita. Lo que manifiesta Karin que debe aplicarse el mismo criterio anterior, ¿ya? El criterio para elegir al titular anterior a través de la validación de sus pares, ¿ya? Y ante la Ya, eventualidad que eso no pase, ustedes deben exigirlo. Ella ya. te pone en varios ejemplos cómo pasa en la realidad, pero eso es lo que uno debe solicitar en estricto rigor, ¿ya? Para no darle más vuelta al asunto. Debe ser así. La idea es que nunca esté así y no sea en un periodo donde no esté ni el titular ni el suplente. Por eso se buscan dos personas. Eh, ¿En qué parte del acta se señala esto? El acta no se pone en eso, en esa condición, pero al no ponerse en esa condición no quiere decir que no se pierde el derecho. Se debe volver al inicio del acta, por eso al principio básico de la necesidad. Ya. Pero Gracias, es Nicolás. obligación de ustedes exigirlo, estimado. Sí. Ya se dé cumplimiento a esto, como decía Karin. Ya. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, Karim. Gracias. Don Ya, Teresita. Marcelo, Don Marcelo, doña Rocío Álvarez estaba pidiendo la palabra. Don Marcelo, no sé Sí, si... ¿Sí? yo sí, escucho. es cortita la consulta y es respecto de lo mismo que estaban consultando. Perdón que esté así, pero estaba en curso en Concepción y voy ya de regreso a Valdivia. Yo salí elegida como titular y otro colega como suplente, pero resulta que el proceso comienza el día lunes 3 de noviembre, creo que es. Y yo, justo ese día es el día que voy viajando de regreso de las Olimpiadas. Y me cambiaron sin preguntarme nada al suplente. Por un solo día te pueden cambiar así, sin decirte nada. Yo creo, y esta es una opinión, y que también tiene su fundamento, el hecho de que no esté cuando comienza el inicio del proceso, en primer lugar, notificarte de que ante tu ausencia va a asumir el suplente, ¿ya? Eso debería ser también por un asunto de buenas relaciones interpersonales en el tribunal o de sentido común, ya que una instrucción se imparte, ¿cierto?, por los canales formales de comunicación en un tribunal, más aún si estamos hablando de un proceso altamente reglado como lo es el proceso de calificaciones. En consecuencia, considero que eventualmente también pudiese levantarse una reclamación si las personas, titular o suplente, son cambiadas por la autoridad por razones de contingencia que no resistan
un análisis que sea muy profuncionario, que claramente nosotros estemos evidenciando que hay una intención muy sesgada de que integren la comisión quienes finalmente tienen más alineación con la jefatura, ¿ya? Y nosotros también ahí podemos hacer una observación. Ustedes quizás no lo van a encontrar ahí en el detalle del acta, pero que se puede reclamar, efectivamente se puede reclamar, ¿ya? Porque aquí estamos hablando de un derecho también conculcado, que es el derecho a la participación, y la participación es un derecho fundamental. Entonces, hay que tener en cuenta de que si no fue notificada de que va a asumir en definitiva el suplente, eso pudiese corregirse. Lo primero es intentar una conversación con la jefatura, solicitarle derechamente que como titular fui elegida para el proceso de precalificaciones en ese comité y quiero ejercer, salvo que un día no voy a poder estar, lo puedo representar a la autoridad y pedir que solamente mi suplente esté por el periodo que yo no voy a estar, que es un día, ¿ya? Pero no puede inhibir de la participación de todo el proceso. Eso es lo que yo podría señalar, pero es mi Ya, opinión. A lo mejor Marcelo tiene otra ya, y quiere perfecto. repetirla. Ya, muchas gracias, Karin. Don Marcelo, ahora, a ver si probemos el audio, no sé si... ¿Me escucha? Ahora sí que sí, perfecto. Ya, Ya, desde el ahora sí. celular. Y voy a Ahora compartir continuamos. desde el computador. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Desconozco qué pasó. Hace un rato estaba todo bien, pero bueno, lo podemos solucionar, así que le pido las disculpas por este inconveniente. Bueno, la señora Karin ya ha hecho referencia a los aspectos más relevantes de este sistema de calificaciones, que en verdad también incluye a las personas que son socias y socios de la corporación. Si bien es cierto, ellos se rigen por el reglamento de la KPJ, como decimos comúnmente, en el fondo es lo mismo, casi hay algunas pequeñas variaciones en cuanto a los plazos y obviamente en cuanto al número del artículo, pero en definitiva es lo mismo. El marco normativo, el acta 142 que ya se reseñó y el código orgánico a partir del artículo 273 y en el caso de la corporación, el reglamento de personal. El objetivo de esta acta es evaluar la conducta funcionaria y el desempeño laboral. Esos son los dos grandes aspectos hoy a propósito de tanta contingencia y de tanto cuestionamiento respecto del actuar de los funcionarios, particularmente con el tema de las licencias médicas. La calificación, como se dijo, es anual, 12 meses, proceso que va desde el 31, desde el 1 de noviembre hasta el 31 de octubre del año siguiente. Y este proceso, si bien es cierto, se califica casi siempre en noviembre, cuando hay recursos de apelación, las cortes pueden verlos hasta el 31 de enero, que es lo que ocurrió el año pasado en Santiago, si no mal lo recuerdo, que por ahí como el 15, el 20 de enero se reunió el Pleno para ver todo el tema de las apelaciones. ¿Ya? Por lo tanto, las calificaciones de este año nosotros podríamos tenerlas a más tardar el 31 de enero del próximo año. En los órganos calificadores hay dos técnicamente, aquellos que ya señalaban, que son en el caso de las comisiones de precalificación y después obviamente los órganos calificadores que son el comité de jueces o los plenos de las cortes de apelaciones o la Corte Suprema en su momento. Ya, y aquí obviamente la pequeña distinción es entre tribunales reformados y no reformados, quienes van a actuar o quienes van a participar en estas comisiones. En general, en los no reformados son el secretario y un representante del personal, y en los tribunales reformados, como bien sabemos, el administrador, un jefe de unidad y un titular y un suplente. Los antecedentes objetivos y los criterios o factores, o subcriterios son aquellos 8 que también señaló la directora Karin. Aquí voy a hacer un pequeño repaso, son 8, y cuál es lo novedoso acá o cuál es lo importante. Uno, responsabilidad, ¿ya? Y acá en este aspecto, si una persona es calificada con nota 4, por ejemplo, puede apelar solamente de este subfactor, ¿ya? Señalando que no tiene atrasos, por ejemplo, o de que no tiene ninguna observación durante el año que diga respecto con atraso en labores, por ejemplo, ¿ya? Si no tiene ninguna constancia respecto de su puntualidad en el trabajo,
o de haber llegado tarde también es un elemento que puede ser recurrido conforme a las 4 normativas que ahí se señalan, ¿no?, en estas conductas que son las más representativas. Tenemos el tema de la capacidad, eh, tenemos el tema de los conocimientos, que aquí en este caso es el dominio de las funciones que uno debiese mantener. Esto es importante para personas que acaban de asumir alguna función, por ejemplo. Si llevan 1 o 2 meses en una función en donde no han sido capacitados o no tienen todas las herramientas necesarias, a veces un informático, a veces un jefe de servicios, a veces alguien que trabaje en la unidad de servicios, perdón, debe tener los implementos. Entonces, esto también es un tema que uno puede ir recurriendo en su oportunidad. Iniciativa, eficiencia. Acá en algún caso que tuvimos tiempo atrás, como ustedes pueden ver, la eficiencia es obtener los resultados al menor costo, y paradójicamente nos tocó ver una apelación de una persona que trabajaba en la unidad de servicios. Y esta persona, yo le pregunto, intentando buscar cómo poder aumentar las calificaciones que tenía, le pregunto cómo manejaba la bodega él o el material. Y bueno, me dijo, a mí siempre mi jefe me felicita por la distribución que tengo, porque en realidad de un stock de 100 resmas, por decir algo, yo la verdad es que distribuimos 50, por lo tanto me felicitó en algún momento. Y ese fue un argumento que utilizamos para apelar en su calificación y finalmente lograr que ésta se subiera. Ya, el otro elemento es el afán de superación. Aquí en la letra A, por ejemplo, se señala asistencia a actividades de capacitación y perfeccionamiento. En este sentido, a propósito de alguna apelación en algún momento también, teníamos un funcionario socio que, si bien es cierto, no había postulado cursos de la academia, eh, o no fue considerado en algún curso de la academia también en algún año, esta persona estaba estudiando y había asistido a otros cursos de capacitación. Esta persona también trabajaba en la unidad de servicios de un tribunal y había hecho varios cursos de contabilidad en el transcurso del año para postular a futuro a algún mejor trabajo. Esto fue considerado por el Pleno, se dejó de lado en cierta medida este hecho de que no hubiese postulado a un curso de la academia, porque pudo ser soslayado con estas otras capacidades con estas otras actividades de capacitación en las cuales él había participado. Por lo tanto, no solamente deben ser cursos de perfeccionamiento que haya dado el Poder Judicial. Eso es muy importante al momento de poder apelar y particularmente respecto de esta letra F, el afán de superación. Las relaciones humanas, también aquí voy un poco a la casuística. En algún momento una persona fue evaluada con una nota 5 y me decía, yo en realidad con el único que tuve problemas fue con el administrador, por lo tanto creo que de un universo de 20 personas, tener problemas con el administrador y que me coloquen nota 5 es algo que no corresponde. Recurrimos y acá acompañamos una carta de los compañeros de trabajo, 8 o 9 personas que decían que no tenía mayores inconvenientes con su colega con quien recurría, y eso también llevó a que el Pleno de la Corte en este ítem subiera, y eso a veces nos permite salir o cambiar de condicional a muy buena, por ejemplo, y bueno, en definitiva nos permite aumentar nuestra calificación, que es lo que buscamos a través de los recursos. Estas cosas parecen súper básicas o súper simples, pero en base a los últimos 2 años y medio de experiencia, les puedo indicar que tanto quienes precalifican como quienes califican y como aquellos que ven las apelaciones de las calificaciones, muchas veces no dominan todos estos ítems. Y por ahí, tal como decía la directora Karin, nosotros tenemos que sorprenderlos con esto, a pesar de que parezca algo tan sencillo. Ya en ese aspecto ella señalaba que tenemos que dominar este acta, y esta es una forma, dominar estos pequeños ítems que pueden cambiarnos el destino de nuestra calificación. ¿Ya? Estos ejemplos que yo les señalo son verídicos y son comprobables. Atención de público, acá ya con esto estamos cerrando en cuanto a los elementos. Acá, por ejemplo, atención de público, los actas generalmente no atienden público, siempre relacionamos atención de público a una ventanilla, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, el encargado de sala que tiene contacto habitual con Gendarmería, es habitual que uno se envíe correos de agradecimiento o decir gracias por la gestión, o un correo en donde envío una agenda a las 18 horas porque Gendarmería no tenía sistema, por ejemplo, o la Defensoría cambió todos sus
defensores titulares para el fin de semana y me pide una agenda para la próxima semana, entonces yo voy y le remito la agenda y recibo esos agradecimientos. Eso también debe ser considerado como atención de público y también son antecedentes que yo puedo utilizar en algún momento para poder recurrir. Ya entrando a lo medular de lo que es los recursos y los plazos, y particularmente el tema de las calificaciones, acá debo ir un poco más atrás. No está la costumbre que nosotros apelemos o recurramos cuando hay algún decreto económico o alguna otra anotación. En el caso de los funcionarios de la corporación, el artículo 39 del reglamento establece que pueden apelar de las anotaciones de demérito, dentro del 5.º día. Nos vamos al Poder Judicial y aquí hay una pequeña variación conforme al artículo 3 del Acta 108 del 2020 y se las voy a leer. Tratándose de anotaciones de demérito y observaciones que se deja constancia en la hoja de vida o en el libro de decretos económicos u otro similar, deberá procederse escuchando previamente a la persona afectada, quien podrá apelar dentro del 5.º día, recurso que se conocerá en cuenta. Esto es de sobremanera importante porque, tal como decía doña Karin, al momento de calificar se van a considerar todas estas anotaciones de demérito o de cualquier constancia que vaya en algún decreto económico o en algún otro similar. Por lo tanto, en la medida que tengamos nosotros que hayamos apelado en algún momento, esto podríamos dejarlo sin efecto. Y aquí hay algo bien importante que también por la experiencia se lo señalo. Cuando uno presenta una apelación de un decreto económico, en la mayoría de los casos que nosotros hemos visto en ANEJUD, o lo han dejado sin efecto porque no escucharon a la persona afectada, o lo dejan sin efecto porque no se dan cuenta de las implicancias que tienen o no saben que se podía apelar. Y por ejemplo, cuando un administrador interpone o decreta una medida a través de estos decretos económicos y un funcionario va y apela, esto va técnicamente a la Corte. Y que se vea en cuenta o que esta historia, que a veces puede ser algo bien sencillo o algo, una situación casi personal que sale de lo profesional, que vaya a la Corte para estos efectos, sí es de alguna otra forma incómodo para un administrador verse expuesto también a esto. Entonces es importante poder apelar o recurrir de estas anotaciones de mérito. Aquí, como les decía, 5 días, y en el caso de la corporación, 5 días también. En el caso de la reclamación, aquí está la diferencia. En el caso de la reclamación de la precalificación para la corporación, son 5 días. En el caso de la reclamación de la precalificación de funcionarios del Poder Judicial, 3 días. ¿Ya? Se supone que la comisión que estableció esta precalificación debiese resolver en 5 días, pero al respecto no hay ninguna sanción si esto no se efectúa. Porque, tal como decía anteriormente, las calificaciones deben estar hasta el 31 de enero. Al 31 de enero, perdón. Entonces, plazo para recurrir de la precalificación, 3 días, perdón. ¿Ya? Y 5 días de la apelación, que ya lo vamos a ver a continuación. La apelación de la calificación de la corporación, al igual que la apelación de la calificación para los funcionarios del Poder Judicial, es en 5 días. Lo importante acá es, la apelación siempre va dirigida al órgano que calificó para que lo remita al superior jerárquico. Muchas veces las socias y socios dicen, me calificó el juez presidente, me calificó el comité, no sé a quién debe ir. Lo importante es que uno coloque esta frasecita, que se interpone el recurso de apelación dirigido al ente que me calificó para que lo remita al superior jerárquico. Ahí vamos viendo después a quién sube en definitiva, pero lo importante es que suba y que nosotros lo presentemos. Los plazos son hasta las 00 horas, ¿ya? Acá contamos de lunes a sábado, a diferencia de los sumarios, en donde los días hábiles son de lunes a viernes. Acá, para efectos de apelar las calificaciones, de lunes a sábado corren los días hábiles y es hasta las 00 horas. ¿Pero qué implica eso? Que yo no debo presentarlo a las 00 horas, yo debo ingresarlo por lo menos a las 23:59, porque a las 00 horas ya es el otro día, ¿ya? ¿Qué es lo importante? En todo recurso de apelación, hechos, fundamentos, hay norma expresa que dice que debo fundamentar, el derecho, por supuesto, las peticiones concretas y cuál es el agravio que me causa. Esto es, sí, que me indiquen que atención de público tuve el año pasado un 6 y ahora tengo un 4, me causa agravio, aunque sea por ítem.
No obstante, el acta dice que el agravio debe ser cuando yo bajo de sobresaliente a buena, por ejemplo, el agravio desde mi punto de vista hay que verlo también en forma extensiva. Si a mí se me imputa que yo atiendo mal público, más allá de que yo no baje la calificación, sí es un agravio para el funcionario que se le indique que está realizando algo mal cuando tal vez no lo está haciendo y tal vez no atiende público. Entonces, ese agravio también puede ser por cada elemento o criterio que vimos en algún momento. Otra cosa importante, que si bien esto tampoco se establece en el acta, aquí debemos irnos a las normas generales y como todo proceso calificatorio donde hay un recurso de apelación, desde mi punto de vista también podemos utilizar la normativa del artículo 196 y 195 y 196 del Código Orgánico. Esto es la implicancia y recusaciones. Si yo tengo a alguien que está participando en el órgano precalificador o en el órgano resolutor con el cual yo tengo una denuncia o tuve un sumario o tengo algo vigente o fue sancionado por algo que yo denuncié o fue sancionado por un hecho en mi contra, esa persona obviamente debiese abstenerse de calificarme. Pero si no lo hace, yo tengo la posibilidad en algún momento también de presentar esta implicancia ya para los efectos de que se anule ese proceso y sea calificado en definitiva por alguien que no tenga alguna implicancia. Finalmente, es importante señalar que en estas apelaciones no proceden alegatos, no hay norma que lo autorice y cuando lo hemos solicitado, los plenos nos han dicho, los relatores de pleno, mire, no podemos autorizar un alegato porque acá no hay una norma que lo permita simplemente. ¿Ya? No obstante, en la medida que uno pudiera seguir insistiendo, tal vez puede que lo concedan. Ya la señorita Karen señaló, muy sobresaliente, perdón, muy buena, satisfactoria. Acá es importante rescatar que hay una especie de escala conforme al acta que señala que en el evento de una medida disciplinaria, por ejemplo, no puedo estar en lista sobresaliente, y si la medida disciplinaria es superior a amonestación privada, no puedo estar en muy buena, y así tal como se señala ahí, si se constan 2 o más medidas disciplinarias, también puede que no salga de la lista regular. Por lo tanto, ahí es importante ir haciendo una revisión de mi historia laboral del año para ver de qué forma voy sopesando, ¿ya? O también recurriendo, como ya decía, en el caso de los decretos económicos. Esto es muy importante y a pesar de que ya se dijo una vez más, hay que decirlo. Los funcionarios judiciales, los funcionarios públicos, a propósito de los 180 días de licencia, se declara salud incompatible, eso es así, y acá también ocurre lo mismo con alguien que esté en lista deficiente. Esto es menos de 3 o por segundo año consecutivo en lista condicional de 3 a 3,99, pierde automáticamente su calidad de funcionario judicial o funcionario público y por lo tanto aquí es donde los dirigentes deben estar poniendo ojo, discúlpenme lo coloquial, con aquellos que estén en lista condicional, trabajar durante el año para que el próximo año no tengamos la misma problemática. Es algo que ha ocurrido, que hemos logrado salvar en varias ocasiones y también con el caso de las personas que han estado en lista deficiente. Mientras no esté ejecutoriado, el funcionario no pierde su titularidad ni su cargo, pero hay que ejercer todas las acciones y acá los dirigentes que están presentes saben mejor que yo que lamentablemente el último día nos avisan que estamos con esta problemática y eso cuesta mucho más trabajar en cualquier tipo de recurso. Hay una normativa especial que es el artículo 44 de la KPJ que señala que personas que hayan sido calificados en responsabilidad o en eficiencia con nota inferior a 3 queda inmediatamente en lista de eficiente. Eso también es un tema grave, tuvimos un caso, pero logramos revertirlo también. Ya. Finalmente, en las medidas disciplinarias, perdón, en las calificaciones se pueden tomar en consideración las medidas disciplinarias, las anotaciones de demérito, diplomados, cursos, actividades que uno haya participado en el Poder Judicial, etcétera, ¿ya? Y algunas otras académicas. Las situaciones especiales ya lo señaló la señora Karin, así que no me voy a referir a ello, solamente contar un caso de una persona que llevaba 180 días con licencia, un poquitito más, llegó al tribunal a trabajar como en septiembre y la califican en los primeros días de noviembre, le pusieron un 3, nosotros presentamos un incidente de nulidad porque no era el correcto procedimiento de que fuera calificada, apelamos y en sucedió el incidente de nulidad, o al revés, no les recuerdo muy bien, y finalmente se desistieron de esta calificación y ella afortunadamente mantuvo la que tenía el año anterior, que era una nota que estaba por ahí, creo que muy buena.
¿ya? Entonces, también eso hay que tener ojo cuando se vaya a calificar o un funcionario que está siendo mal calificado, hay que ver cuántos días también de licencia tenía, porque si es así no procedía. Eh, bueno, finalmente, analizar cada elemento a la hora de recurrir dentro de los plazos con fundamentos, por ejemplo, como aquel caso que yo señalaba respecto a las relaciones humanas. Los resultados en ANEJUT en los últimos 3 años puedo decir que han sido exitosos. No tenemos antecedentes de que algún funcionario nuestro que haya recurrido al gremio se haya ido por calificaciones. Si estoy equivocado me corrigen, pero creo que no. Y reitero lo que también señalé en su momento. Hay un desconocimiento de quienes precalifican y califican. Pareciera que esto del acta 142 es algo súper conocido y la verdad es que cada vez que uno lo lee nuevamente va encontrando estas pequeñas cosas. Con esto termino. Discúlpenme lo coloquial de algunos términos o discúlpenme aquellas historias que les conté, pero son historias reales de socias y socias con los cuales hemos logrado revertir esta situación de las calificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Y es cierto que cada vez que uno lee el acta siempre se encuentra con algunas cosas nuevas. Tienes toda la razón en cuanto a eso. Ahora viene la ronda de preguntas. Yo vi que había una socia que, pero me parece que ya le respondieron respecto a que consultaba que tenía una colega con más de 7 meses con licencia médica. Entonces sí podía ser calificada. Sí, me permite Eh, ju- compartir una pequeña cosa. sí, justamente le iba a preguntar por lo mismo. ¿Cuál era Ya. particularmente el actuar a nivel en primer lugar, de la nacional, pero también la conexión o la coordinación que deberían tener existiendo en estos momentos dirigentes regionales conectados, los dirigentes regionales con la nacional al momento de trabajo, de plan de acción en cuanto a este periodo que se nos viene. Y cuál es su experiencia también con lo que también estamos viendo acá, que son los formatos, los modelos con los cuales se trabaja para actuar lo más rápido posible. Muchas gracias, don Juan Carlos. Lo primero, bueno, yo aquí tengo mucha empatía y sé lo complicado que están los dirigentes regionales y los dirigentes nacionales cuando un día sábado o un día domingo les dicen que mañana vence el plazo para apelar. Eso no nos ha pasado y probablemente no lo cambiemos tan rápido, pero creo que vamos en buen camino. En ese sentido, lo importante es contar con la información. Yo debo rescatar que cada vez que un socio o socia se pone en contacto conmigo y le pido su hoja de vida confidencial, siempre la envían. Así que eso es algo bueno también y refleja la confianza que hay en el gremio, en ANEJUD y en mí de que esta información va a ser utilizada para los fines que correspondan. El hecho de contar con la hoja de vida permite trabajar mucho más rápido. Desde el nombre, desde el correo, desde el root, desde las anotaciones de mérito, la historia total de su vida funcionaria, por lo tanto, yo puedo adelantar mucho más rápido cualquier trabajo. Por lo tanto, fundamental saber cuándo fue notificado, ojalá remitieran el mismo correo con la fecha que lo notificaron para yo poder contar los plazos precisamente desde ese momento. Y lo otro, la hoja de vida de funcionario. Estos modelos siempre yo los remito, están por ahí, el Power también lo voy a enviar para que lo distribuyan. Mis apelaciones son bastante simples. ¿Y por qué son simples? Porque yo esto trato de elaborarlo para el relator, ¿ya? Para quién va a relatar esta causa, y ahí voy particularmente, bueno, a los hechos, es decir, cuándo fue notificado, qué nota me pusieron, ¿ya? Y de ahí, como ustedes pueden ver, pongo todos los ítems, responsabilidad, capacidad, conocimiento, iniciativa, y la nota que fue calificado. Yo ahí veo si apelo de todo o apelo de alguno, y pongo en definitiva con qué nota me calificaron. Y acá vengo con lo siguiente, que son los fundamentos del recurso que deben ir. Primero, suele suceder que muchas personas son calificadas con un 4, por ejemplo, y resulta que hace una semana atrás la precalificaron con un 6. Entonces, no puede ser que alguien en una semana pase de ser precalificado por una comisión con nota 6 a un 3, o un 3,5 o un 4. Y ese es el primer golpe estratégico que se le da al órgano resolutor. ¿Ya? Lo segundo es, con la hoja de vida uno puede ver las medidas disciplinarias, apreciaciones de mérito, observaciones u opiniones de terceros, y tampoco, bueno, y también decreto económico o sumario. Y eso también se ve en la hoja de vida del funcionario. Si ustedes revisan la de ustedes, van a poder ver que está toda la historia, pero además dice opiniones de terceros, observaciones,
apreciaciones de demérito. Y si eso no está en la hoja, es un elemento objetivo que yo debo utilizar para mi recurso de apelación. Obviamente las calificaciones anteriores, y acá siempre también hacemos hincapié en lo mismo, una funcionaria de 20 años no puede ser que de la noche a la mañana de haber tenido siempre calificaciones sobresalientes, ahora nos encontremos con que tiene un 3,5. O sea, es imposible. Y eso también es un argumento que ha ido pesando a lo largo de estos últimos 2 o 3 años. Y acá en el punto 4, otro antecedente a considerar, ya sean temas médicos, algún otro curso, algún premio que yo pueda haber recibido en la NEJUD, en mi vida universitaria, en bomberos o alguna otra actividad, también eso va suavizando aquel ímpetu que tiene el órgano resolutor por calificar normal. Y acá en el punto 5, fundamento, y esto es ya más personal, y ahí coloco hacerse cargo de los ítems que desea atacar. Porque si yo estoy bien en responsabilidad, capacidad, y lo único que se me está cuestionando es mi afán de superación, por ejemplo, apelo o recurro de ese ítem, y ahí el funcionario es donde se tiene que explayar más, ¿ya? O en relaciones humanas o en atención de público. Después la normativa que es el 276, más el artículo, más el acta 142, acá señalo el agravio. En el agravio es importante decir que yo estaba, por ejemplo, en lista calificatoria muy buena o sobresaliente y ahora estoy en regular, ¿ya? Y las peticiones concretas, en definitiva, que se me suba de lista, que se me recalifique y que se consideren tales o cuales ítems. Y finalmente, dos otros sin más. Uno, acompañando los documentos que yo pueda tener, y el segundo, otro sí, señalando un correo electrónico que siempre también le insisto a los funcionarios, socios y socias, que sea un correo personal y no el PEJUD. Ya, eso sería todo por mi parte. Ahora sí, don Juan Carlos, muchas gracias a todos por su atención. Gracias, don Marcelo. Muchas gracias por la exposición. Antes de que termine, que comience con la ronda de preguntas, quería consultarle, ¿existe de su parte algún tipo de experiencia en cuanto a hablar con el relator? Porque nosotros dependemos mucho también del relator en cuanto a la exposición. Y por lo menos yo hablo por la experiencia que en algún momento vivimos en Anejuto Valparaíso, Regional Valparaíso, tuvimos que pedir una audiencia con el relator en ese momento para poder explicar la importancia de ciertos puntos para que los tuviese más que en consideración. Eh, y no fue bien en esa oportunidad. No sé cuál será la actual, no sé si actualmente están dando algún tipo de audiencia o están permitiendo algún tipo de reunión, pero no sé si usted tiene experiencia también. La primera es no proceder los alegatos, ya no obstante lo hemos pedido. Segundo, la experiencia con los relatores de pleno ha sido súper buena, ¿ya? Y cuando uno dice que va de parte de ANEJUD o de un socio o socia o como abogado de ANEJUD, créanme que la recepción es distinta. No puedo decir que nunca nos va a pasar nada malo cuando decimos que somos de ANEJUD, pero siento que hay una mirada un poco más benevolente. ¿Ya? La relación, la recepción ha sido buena y uno puede hacer las presentaciones que estime pertinentes a los relatores de pleno antes que se vea la causa. Así lo hemos hecho también en algunos casos, cuando hemos obtenido alguna información posterior a la calificación y posterior a la apelación. Se pueden tener estos, ingresar todos estos, téngase presente o acompañar cualquier documento y la recepción de los relatores, por lo menos conmigo, ha sido buena. Gracias, don Marcelo. Aquí comenzamos con las rondas de preguntas, aquí en orden. Tenemos en primer lugar a doña Margaret y después a doña Jimita. Adelante, doña Margaret. Em, Buenas tardes. Mi pregunta está enfocada al agravio. ¿Cómo entendemos el agravio cuando no... Porque entiendo que el acta 142 dice que se entenderá que hay agravio siempre que haya cambio de lista. Pero si la calificación fue un 6,7, pero hubo un cambio, o sea, una rebaja de la precalificación. En mi caso, el año pasado me precalificaron con un 6,9 con fundamentos de la nota, pero la magistrada determinó rebajarme la calificación a un 6,7 y no puso ninguna fundamentación. Apelé em, y, a ver, acompañé la hoja de vida, los documentos que ustedes señalaron, captura de pantalla de cada una de las calificaciones anteriores, y la Corte solo dijo que no había agravio. Pero yo entiendo que el acta 178 está destinada precisamente a ese tipo de situaciones, a que
no se puede rebajar la calificación sin fundamentarla en alguno de los parámetros objetivos. Entonces, en mi caso, la Corte no ni revisó, me declararon inadmisible derechamente la apelación. ¿Y usted considera que hay agravio cuando no hay ninguna fundamentación? ¿Cuando la rebaja de la calificación es discrecional? Porque yo hasta ahora no sé qué tengo que mejorar. Yo considero que sí, y por eso le decía hace unos minutos atrás, para mí resulta, a ver, si a todos nos ponen 6-7, técnicamente no tenemos nada que hacer, ¿ya? Me refiero, si la precalificación y la calificación señala 6-7, ahí no hay mucho que hacer, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, y el agravio apunta al hecho de cuando se baja de nota. Por ejemplo, estaban en sobresaliente y pasó a lista regular. ¿Ya? Así es como lo expresa el acta. Pero retomo lo que decía hace unos minutos atrás. Si a mí se me califica con todo 7 y en atención de público se me califica con un 5 y eso igual me da que esté en lista sobresaliente, por ejemplo, no he hecho el cálculo matemático, a mí siento que me causa un agravio porque se me está imputando o sancionando en un ítem que yo no comparto. Por lo tanto, esa figura del agravio que está expresa en el acta, yo creo que es súper extensible. Por lo tanto, ahora, podrá ser discutible cuando estamos 6,7 o un 6,71, cuando es algo menor, pero sin conocer el fondo de su asunto particular, sin saber cómo fue el recurso, sin saber los plazos y todo eso, desde mi punto de vista, sí hay agravio cuando a una funcionaria o funcionario se le pone alguna baja calificación, aunque sea en un ítem. ¿Ya? Yo creo que eso es un agravio derechamente. O sea, a alguien que atiende público a 100 personas y tiene un inconveniente con alguien, no puede ser que se le califique con o se le pase la cuenta por eso. Y lo mismo a propósito del ejemplo que yo ponía en relaciones humanas. Si a mí me ponen un 5 porque tuve un inconveniente con una persona versus mis 10 compañeros que dicen que estuve bien, yo creo que ese es el camino, aunque a la Corte le moleste, seguir insistiendo. Pero respondiendo, sí, para mí hay agravio. Ahora, en el caso suyo particular, habría que analizar la historia completa para ver qué es lo que pasó, ¿ya? Puede ser un Acá, error también de la Corte. en nuestro caso tenemos decretos económicos mensuales de atraso y de no cumplimiento de meta. Los decretos económicos son mensuales, por lo tanto, una persona podría aparecer una vez o 20 veces en el mismo decreto económico. En mi caso, yo solo aparecí una vez en un mes. Entonces, ni siquiera como los parámetros que se crean para medir al tribunal, ni siquiera son considerados. Y siento que la Corte simplemente dijo no hay agravio, pese a que se hicieron jornadas de reflexión. El Estado chileno pagó una jornada de reflexión de la Suprema para que se pudiese analizar precisamente este tema de la rebaja discrecional de las calificaciones. Y yo me conecté para ver si, no sé, la misma asociación podía hacer algo, aclarar cómo la Corte entiende el agravio, si solo hay agravio en esa circunstancia, porque yo entiendo que dice siempre, siempre habrá agravio cuando se rebaje de la lista. Entonces, eso no excluiría a que haya otros tipos de agravio. Eso. Si me permiten, Sí, Margaret, complementando lo que ha dicho don Marcelo, sin duda que no es excluyente el criterio del agravio que sea solo por cambio de lista, porque acá estamos hablando justamente también sobre el fundamento de la carente y objetivos. Si la fundamentación del cambio del puntaje, aunque no haya cambiado, no haya variado la lista, porque va a seguir en lista sobresaliente, no se ajusta, ¿cierto? Y en definitiva puede ser una décima, media décima, pero la argumentación que van a ser descalificatorios o que desmerezcan la función, ¿ya? Sin duda que hay agravio. Porque como tú lo has puesto, colega, hay una situación de subjetividad en las personas que efectuaron esa calificación. Y ahí estaría el argumento, en justamente la falta de criterios claros y de la argumentación que se usó, que en la redacción de la argumentación estaría, en este caso, viciando la ponderación final
y situándote sin duda en la lista sobresaliente, pero con un rezo que no te beneficia en la carrera funcionaria. Y ahí está el agravio. Entonces, si es recurrible, de todas maneras es recurrible. Gracias, Karim. Seguimos recién estaba Jimita conectada, no sé, pidiendo la palabra. Sí, hola de Sí, nuevo. hola, Mira, Jimita. nosotros hicimos un formulario que todos los años lo hemos mandado, lo mandamos antes para que los funcionarios estén preparados en caso de que tengan que llenarlos. eh, no es tan completo como el que mantenía don Marcelo ahora. Entonces yo le pido si usted nos puede mandar ese formulario para nosotros volver a reenviarlo, porque ya reenviamos el otro. Con respecto a lo que preguntaba la colega Margaret parece, o Margaret, no sé. Margaret. Sí, generalmente, bueno, yo trabajo en la corte y cuando califican mal a una persona y tenemos antecedentes, yo misma voy a hablar con la secretaria de la corte, que es la que relata las cosas que se apelan de los tribunales y también de la corte. Cuando ella relata, yo le pregunto que por qué generalmente los tribunales a veces le bajan la nota a los funcionarios. O sea, el arbitrador lo califica, por ejemplo, con un 7 y los jueces le ponen un 6,7. Y a mí me han dicho varias veces, inclusive los ministros hablados me dicen que generalmente lo hacen para no tener que estar fundamentando, que eso me parece grave, muy grave. A mí me parece que debería ser al Sí, revés. pero es porque de repente tienen, sí, pero de repente porque tienen que fundamentar. Si tú te sacas arriba de un 6,7, tienen que ¿por qué te pusieron un 6,7? Tienen que fundamentarlo. A veces es el problema que tienen que no quieren fundamentar. Me parece importante aclarar entonces cuándo hay que fundamentar, porque si la comisión precalificadora puso una nota superior a 6,7, en mi caso un 6,9, la rebaja yo entiendo que tiene que ser fundamentada, pero eventualmente, ¿por Así es, ellos qué? tienen que fundamentar. Pero si ella decide mantener la calificación, no tendría que fundamentarla, ¿o sí? Mire, hay una Manteniendo la calificación, entendiendo que es un proceso. Margaret, si me permite. La, el proceso de calificación está arreglado por leyes, derecho administrativo, ¿cierto? ¿Y cuál es el fundamento de los actos administrativos? El que sean fundados. Y también ese principio se replica en las sentencias. Las sentencias deben tener fundamento. Si no tienen un fundamento, ya hay agravio por manifiesta falta de fundamento. Si tú consideras que esa calificación, en tu caso particular, te produce agravio, puedes fundamentar tu impugnación en la falta de fundamentación del instrumento calificatorio, del organismo, tanto de la comisión precalificadora o del organismo calificador. Ahí tú tienes que dar el detalle, pero esa es la base sobre la que tú debieses impugnar, ¿ya? La falta de la fundamentación, porque siempre se debe fundamentar arriba del 6,7 o bajo del 6,7. ¿Ya? Y si se mantiene la nota, pero el comentario, se hace un comentario que no es necesario en la calificación, me va a mantener mi 6,7, voy a seguir el lista sobresaliente, pero únicamente se califica para dejarme una especie de anotación de demérito dentro de la calificación, eso no corresponde, porque la fundamentación únicamente está dada para el argumento que va a sostener el aumento o la rebaja de la nota estándar. Gracias. Gra- Gracias, Karim, gracias, Jimita. Doña María Alvarado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llegué hace poco al trabajo, así que por eso me conecté tarde, pero está muy buena la charla, así que se la agradezco mucho. Saben, respecto al caso de la colega, yo también soy parte de una comisión precalificadora y por eso generalmente entre los funcionarios tendemos a colocarnos buenas notas, porque la idea es no agraviar a nuestros mismos colegas. Pero yo creo que
lo que le pasó a la colega es más o menos lo que dice la doña Gemita. A veces los jueces tienden a colocar, bajar la nota de 6,9 a un 6,8, un 6,7 por lo mismo, para no tener que fundamentar y como para colocar una nota pareja como a todos, porque yo lo he visto mucho. Entonces de repente ella podría preguntar, ver también qué nota le pusieron a los otros compañeros, porque si de repente fue parejo para todos, yo creo que más o menos fue en ese estilo, para no tener que fundamentar ni nada. Y también tengo otra consulta porque yo había preguntado, o sea, había preguntado respecto a una consulta a una colega de los 7 meses, que lleva 7 meses con licencia, y ahí respondieron de que mantiene su nota anterior. Pero me quedó la duda que desde cuántos meses, cuando el socio lleva con licencia, o sea, espera esta figura. Sea, ¿desde cuántos meses, o sea, la persona, cuántos meses tiene que llevar con licencia para que se le califique con la calificación del año anterior? No sé si me entienden. 6 meses, colega. 6 meses, 180 días 180 días. Muchas gracias, o 181 hacia arriba. muchas Sí, gracias. efectivamente. Si me permite una cosa, a propósito de los 180 días, es importante que eso inicie un proceso de salud irrecuperable. Si bien también hemos tenido éxito con la Corte, porque la Corte en el fondo lo que nos pide, o el presidente de la Suprema, díganos cuándo el funcionario o la funcionaria va a volver, también siempre es bueno volver a reiterar ese tema para no perder el trabajo, entendiendo que a veces son personas jóvenes, por lo tanto, que le declaren su salud irrecuperable en un cargo público termina siendo bastante perjudicial para el resto de su vida. Por lo tanto, ahí la Corte también debemos reconocer lo bueno. Y los últimos dos presidentes le han pedido informe a los funcionarios. Hemos informado que el funcionario, si bien es cierto, lleva 180, 190, 200 días, se va a reincorporar el 7 de julio y avisamos que el 7 de julio está trabajando y la verdad es que no pasa nada. Entonces, eso también es importante una vez más reiterarlo. Gracias, don Marcelo, doña Karim. Doña Claudia, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Juan Carlos, hola Marcelo, hola Karin, hola a todos. Muchas gracias por el webinar, súper ilustrativo la verdad. Mi consulta es la siguiente. Tengo en la jurisdicción el caso de una socia que está con una denuncia en curso por ley Karin, y justamente ahora se viene un proceso de calificaciones donde la denunciada es quien va a calificar. ¿Existe alguna norma expresa que se haga cargo de esta situación? No sé cuál de los dos expositores quisiera responder. Mire, yo creo que los dos tenemos algo que decir Mm, aquí. Cuando hay una acusación de acoso laboral, eh, hay un sumario, evidentemente que no hay imparcialidad ni objetividad para la calificación. Entonces ahí hay que también ejercer el derecho de defensa, y ha ocurrido casos. Recuerdo haber tenido casos, por lo menos en la regional Concepción, en donde solicitábamos recusar al órgano calificador y que en subsidio calificara el superior jerárquico, que es la Corte, ¿ya? Porque ahí es donde nosotros estamos hablando de estas malas prácticas, donde se instrumentaliza este proceso calificatorio y se cobra factura, se cometen vicios mucho más graves como la desviación de poder, que lamentablemente es es una enfermedad tan arraigada, una mala enfermedad que tiene nuestra institución, que se ha naturalizado. Entonces, cuando ocurren estos hechos de acusaciones, ahora con esta normativa de ley Karin, evidentemente que dentro de las medidas de protección que puede solicitar la persona que está dentro de este procedimiento y bajo este paraguas legal, es usar la herramienta recursiva procesal de la recusación del órgano calificador, ¿ya? Por ejemplo, si es por acoso sexual y mi órgano calificador finalmente es mi juez de tribunal, quien me acosó sexualmente, no podría esa persona calificarme. Entonces ahí yo tengo ese derecho a ejercer procesalmente esta herramienta para poder precaver, ¿cierto?, un daño mayor, un agravio mayor al que ya está sucediendo. No tiene que ver con la sanción, porque esto todavía está en proceso, y
Y aquí, mientras no esté el asunto sancionado, no podemos hablar de que efectivamente hay un vencedor, un vencido, ya hay un proceso en trámite. Por eso, cuando expuse, hice referencia a que lo que se tiene en vista al momento de la calificación son las medidas disciplinarias que se encuentren firmes y ejecutoriadas, en ningún caso una investigación, ¿ya? Pero por otra parte, quiero que quede en claro de que si la persona está con el paraguas de la ley Carin y activó los protocolos, ¿cierto? Tiene todo el derecho a solicitar que esta persona se inhabilite, no la puede calificar, ¿ya? Gracias, Si me Karin. permite, muy brevemente, Sí, sí, don Marcelo Galante. si yo voy a calificar a alguien que me denunció, es obvio o lógico o medianamente inteligente que esa persona debiese inhabilitarse. Punto uno. Sin que el socio o socia no haga nada. Pero si el socio quiere actuar antes, puede pedir que se inhabilite. ¿Ya? Normas del 195, 196 del Código Orgánico. ¿Ya? Pero lo lógico es que quien va a calificar se inhabilite antes. Y si eso no sucediera, bueno, uno puede pedirlo antes también. Y si todo esto igualmente avanzara al momento en que me llega la calificación de esta persona, respecto a la cual yo tengo una denuncia, yo puedo solicitar que eso se anule, ¿ya? Porque obviamente está vulnerando todas las garantías de todo debido proceso. Y en alguna ocasión, el año pasado nos ocurrió que una jefatura calificó a todos los funcionarios y no los calificó muy bien. Entonces la estrategia, ¿cuál fue? Apelemos todos. Hicimos una apelación casi masiva, si bien es cierto individual, pero todos apelaron y definitivamente este señor se dio cuenta de que, no obstante, había un sumario en contra de él, había una investigación, no podía calificarlo. Así que por ahí van, hay varias alternativas, pero el primero es que la socia o socia puede pedir que esta persona no la califique. En el evento que la socia o socia no lo haga, este órgano calificador o este integrante de la comisión debería inhabilitarse. Y si no ocurriera ninguna de las dos cosas, al momento de que reciba su calificación, podría accionar solicitando la nulidad de ese proceso calificatorio para que en definitiva la precalifique o la califique alguien en forma objetiva. Solo una consulta o una aclaración más bien. ¿A quién se solicita que esta persona no me califique? ¿Al órgano en sí? ¿Al órgano calificador? Yo lo solicitaría al órgano calificador. Perfecto. Muchas gracias, ¿Ya? Marcelo. Y es más, uno puede solicitar en lo principal que se inhabilite y en subsidio inmediatamente apelar, tal como la vía recursiva. Y ahí uno le Ujú. pone más presión, porque si no se atreve a inhabilitarse o cree que no puede inhabilitarse, bueno, que lo eleve al superior jerárquico que corresponde. Claro, de hecho partimos de esa base. Esta persona no se va a inhabilitar, ya no lo ha hecho, Ya, o sea, no lo hizo y no tiene ninguna intención de hacerlo. Por lo claro. tanto, claro, yo creo que esa es la vía. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Claudia. Doña Margaret, tiene otra pregunta, parece. Cuénteme. No se le escucha. Ahí sí, ahí sí. A propósito de lo que decía, o de la información que le entregaron a la señora Gemma, ¿puedo compartir pantalla para mostrar algo respecto del acta? Voy a compartir el acta 178. ¿Me permite compartir pantalla? No sé si está don Álvaro por ahí. Eh, sí, recordarles que tenemos pocos minutos. Sí, Margaret, ¿ya? Ya, mire, lo comparto rápido. Ya. ¿Se ve? Aún no. Ya. ¿No? ¿No se ve? Ahora sí, ahora sí. Ah, ya. A lo que yo voy, porque yo entiendo lo que dice la señora Gemma, que le dicen que no nos ponen más de un 6-7 porque tienen que fundamentar. Pero como esto es un proceso que viene por etapas, si la comisión precalificadora puso una nota superior a 6-7 con la correspondiente fundamentación, el acta que interpreta el acta 141 dice que el órgano calificador no podrá modificar el puntaje sin una razón objetiva y sin fundamentar el cambio. Entonces, señora Gema, yo entiendo que cuando la comisión precalificadora pone una nota distinta o inferior a 6-7 y el juez quiere subir la calificación, tiene que fundamentarlo, está obligado a fundamentar. Pero si esto viene de un proceso que ya tiene una calificación,
y el juez quiere rebajarla, está obligado a fundamentar la misma acta que regula el proceso, lo indica. Eso. No, yo entiendo lo que tú quieres decir. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero es lo que de repente usan los jueces que no quieren fundamentar. ¿Por qué ellos están rebajando la nota? Ellos ponen un 6,7 y listo, no, sin explicación alguna. Yo entiendo lo que tú quieres decir, si esto está plasmado, Ya me pero están siguiendo. generalmente lo hacen así. Gracias, Magre, gracias. Jimita. Bueno, al parecer no quedan más preguntas. En honor al tiempo ya también ir despidiéndonos, comentarles que desde nuestra secretaría va a ser distribuida toda esta información a todos los directorios regionales para que puedan llegar a todas nuestras bases. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, ojalá en primer lugar dirigirla a su directorio regional y posteriormente ellos se pondrán en contacto con nosotros. Sin prejuicio de que tengan claro que siempre también estamos trabajando a puerta abierta con ustedes. Esperar que don Marcelo particularmente y doña Karin, que forman parte, bueno, yo también formo parte del departamento jurídico ahí, el presidente también que está full, siempre atento con todos ellos, que este año tengamos un buen desarrollo de este proceso de calificaciones. Agradecerles el tiempo de estar aquí todo el rato y sobre todo a los expositores también, todo el tiempo y la dedicación que han tenido en estos días, porque la verdad es que fue bastante, tal como dijo el presidente, bastante sobre la marcha, pero era necesario actuar con anticipación necesaria para que podamos apoyar a todos los colegas las y los colegas que lo requieren en este tiempo. Así que Muchas nada, bueno, gracias. Muchas esperar gracias, Juan que, Carlos, a ti también. Muchas gracias sí, a ti pues sí, también por llevar este webinar. gracias, Jimita. Así que bueno, ahí estamos en contacto. Recuerden que don Marcelo va a estar ahí full estos días, así que deseenle suerte también en todo lo que se viene y por favor apoyemos a todos los colegas, esperemos que tengamos buen éxito así como el año pasado y ojalá que dentro de los tres regionales tengamos algún tipo de acompañamiento, aquellos colegas que sean calificados con lista deficiente para poder acompañarlos y provocar la mejora o el cambio en el año siguiente. Ustedes saben lo que pasa y con un buen acompañamiento yo sé que se puede. Hemos tenido experiencias muy buenas así, entonces ahí por favor también estar atentos para que nos puedan ir informando. Dígame, don Marcelo. Que lo repitan después del 15 de noviembre, 20 de noviembre, 25. No está de más. No está de más. Ah, y recordarles que no está de más. Y recordarles que esto se está grabando, entonces cualquier colega que lo requiera, que quiera dedicarse a escucharlo nuevamente, o cualquier directorio regional, ahí también va a ser enviado desde Secretaría el link para la conexión para que lo puedan reproducir. Sí, y además aquí en el chat, si se ingresan al chat, están colgadas las presentaciones para que las puedan descargar también en este momento. Gracias. Así que muchas gracias por habernos prestado atención y estamos todos en contacto como siempre. Sí, un gran Gracias. abrazo para todas y todos ahí. Un Que estén muy abrazo. Gracias. bien. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Bien. Hasta luego, Hasta chicos, muchas luego, gracias. gracias.